Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz y hoy me acompaña Paula Puertolas. Ahí la estamos viendo en pantalla, Paula Puertolas. ¿Cómo te va, Paulita? ¿Qué contás? Hola Gustavo, hola a todos, bienvenidos a Nuestra Voz. Bueno, Paula, Sí. primer dato, vamos a recordar que en el programa del día de hoy vamos a sortear todos los sorteos que se realizan habitualmente. Le preguntamos al señor director si tenemos las imágenes, si no, la pasamos después. Una mochila, una jarra térmica, una camiseta de fútbol y tiene que llenar todos los datos. Sí. Ahí lo tenemos en pantalla y los datos son nombre, domicilio, teléfono, localidad, email, etcétera, y todos a @Fundación Atilra. Dejas todos los datos ahí, realmente todas las semanas impresionante la cantidad de gente que participa. Y bueno, ya en el programa del día de hoy, saben que, ahora mirando esta cámara, a ver, puede ser acá, y ya ahí lo estamos viendo en estudio, se encuentra con nosotros el doctor Juan Manuel Bulacio, lo saludamos al doctor Juan Manuel Bulacio. ¿Cómo te va? Vamos adelantando, y después primero quiero hacer un homenaje hoy, vamos adelantando, vamos a hablar con el doctor Juan Manuel Bulacio. A ver, ¿cómo puede ser? Sí. Dilema existencial, ataque de pánico, todo el ruido que hace la pandemia, muertes. Angustia, bueno, todo. Desesperanza, cuántas Desesperanza, palabras, ¿no? Todo lo que trajo aparejado la pandemia, cuántos sentimientos que parecieran ser negativos. A ver si podemos sacar algo positivo de esta situación. Bien, bien, todo eso con el doctor Bulacio. Y ahora sí, les quiero decir a todos ustedes, tenemos que recordar, y siempre bien, con un grato recuerdo, la vemos ahí, ¿sí? Alcira Argumedo. Alcira Argumedo, que bueno, ha participado de este programa, ha participado de las conferencias de la Fundación Atilra, socióloga, investigadora del CONICET, fue diputada hasta el año 2017, falleció con la edad de 80, casi 80 años, tenía, a ver, Sí. que no se enojen los de 30, la lucidez mental era de una persona pero muy joven, una luchadora social por los derechos de los trabajadores, por el medio ambiente, tenía una cosmovisión con respecto al mundo en general, la distribución de la riqueza. Realmente lamentamos y le deseamos desde el programa, desde la Fundación Atilra, que ya han publicado las condolencias a toda su familia, tenemos un grato recuerdo de Alcira Argumedo. Sí, ¿no? una gran pérdida, la verdad. Una gran pérdida. Bueno, señores, ahora sí, lo comentamos, estamos con el doctor Juan Manuel Bulacio, y ahora sí, Juan Manuel, sí. Uno dice, quisiera, te hablo de lo periodístico y ahora vamos a tu profesión, médico psiquiatra, el tema de las angustias, ataque de pánico, dilema existencial, pero bueno, uno dice, quisiera periodísticamente no decir los contagios y no decir las muertes. Pero sin embargo, cuando vemos que la gente no respeta la distancia social, que el fin de semana pasado en un barrio cerrado organizaron fiestas clandestinas, que de pronto, así como en Palermo hay alta concentración, por decir Palermo, de pronto te vas a la zona sur de la provincia de Buenos Aires y en Berisso también, en las ferias comunales, hay mucha gente que no respeta las normas, entonces tenés que decirle la verdad a la gente, que cuidado, que si no te cuidas, es peligroso. Bueno, y ahí empieza lo otro. Hasta uno mismo que comenta esa información, siente y le impacta, como no sé si la palabra es, si tanta conciencia te impacta negativamente. Claro, lo que pasa es que se dan como dos mecanismos en relación a eso bien diferentes, ¿no? Por un lado, el temor a la muerte, que es algo universal, y que deriva en la angustia existencial que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Por un lado, es como que eso se hace más presente, se reaviva, lleva a las personas a plantearse un poco más el sentido que le encuentran a la vida, pero también ocurre lo otro, ¿no? Paradojalmente lo contrario, una especie de negación también de la enfermedad, y de los riesgos, incluyendo por supuesto la muerte, que hace que a veces se viva como si la muerte no lo pudiera alcanzar a uno. Entonces ahí entre esos dos extremos
transcurre nada menos que la vida, ¿no? Claro. Y ahí es donde hay que buscar cómo, digamos, salirse de un lado no significa irse al otro extremo, ¿no? Claro. Y ahí está un poco el dilema. Entonces vos decías, de lo periodístico, y a mí me parece que siempre deberían, pienso yo, andar por ahí, ¿no? Por buscar poner la información bien, los datos bien en contexto, ¿Las ¿no? crisis existenciales están relacionadas con el miedo a la muerte? Sí. Esconde eso, se podría decir. Sí, completamente, porque el miedo a la muerte es como el miedo principal del ser humano. ¿Y todos lo hemos pasado alguna vez, esa crisis existencial? Y algunos lo niegan más, otros lo viven con mayor intensidad, pero en algún momento uno se pregunta, ¿cómo es esta historia de vivir y de morir? Puede aparecer en los chicos, puede aparecer a cualquier edad de la vida, ¿no? Sí. Habitualmente es más común, incluso diría, en jóvenes que en ancianos. ¿Y también está relacionado con no encontrarle un sentido a la vida? Claro, mucho tiene que ver ahí, ¿no? O sea, bueno, pero ¿qué es todo esto? ¿Qué es la vida? ¿Cómo qué morir? ¿Y cómo puede ser? El mundo sigue andando y ahí se arman... Disculpa, tenemos un pequeño problema con el micrófono. Vamos a un pequeño corte. Quédate acá, no te vayas, continuamos con nuestra voz. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, resolvimos el problema del micrófono, Paula. Sí. Y no queremos perder el hilo de la crisis existencial. Vos hablabas de la vida, ¿no es cierto? Sí, el sentido de la vida. Sentido de la ¿Está vida. relacionado? Y tiene mucho que ver, ¿no? El hombre, desde que se desarrolla, digamos, tiene conciencia de sí mismo, tiene conciencia también de la muerte. Y junto con esta conciencia de la muerte y el deseo de eternidad, aparece el principal, digamos, problema, ¿no? Que esto es un problema que del hombre desde que existe se pregunta por esto. Bueno, pero ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa con lo que viene después? Por eso en toda la historia se ven, bueno, los monumentos, las pirámides, siempre las tumbas fastuosas de los reyes, siempre el tema de buscar de alguna manera aferrarse a alguna creencia, digamos, para encontrar un sentido, Sí. ¿no? El hombre siempre se ha preguntado esto, siempre ha querido respuestas, por supuesto ha encontrado y sigue encontrando millones de respuestas diferentes, pero en algún momento de la vida todos se encuentran en algún punto con esa pregunta, ¿no? Que no puede tener una respuesta tan cerradita como No, pero hoy como parece uno cada vez quisiera, más ¿no? inalcanzable el sentido de la vida, porque uno ve, está más en las redes sociales, te muestran una vida lujosa y después uno mira su vida y dice, no tengo ni la casa, ni la diversión, ni el auto que se ve en el mundo exterior. Y mucha gente ve el sentido de la vida a partir del reconocimiento de otros, y ahí debería estar... ¿Cuántas preguntas hiciste? Sí. Qué bueno que está. Porque lo veo que cada vez mucha gente se queja, no le encuentro sentido a la vida. Y claro, ¿a comparación de qué? Bueno, bien. Bueno, lo que pasa es que hay Disculpa, un sentido material ahí, quiero ¿no? ir, porque la verdad que sobre esta pregunta, Paula, realmente Sí. tenemos que desagregar Sabe. varios temas. Porque hablaste del sentido de la vida, está buenísimo. Y también el sentido de la vida depende de cada rango etario. Por ejemplo, hay un tema, o sea, lo que dice ella, bueno, algunos te muestran lo lujoso, lo fastuoso. Por otro lado, tenés los más jóvenes que dicen, yo no puedo salir, ¿sí? Me imagino a una persona soltera que quiere conocer a alguien y está restringida. Entonces, todo esto como que en la cabeza te va machacando de manera, no como círculo virtuoso, sino como un círculo que como mínimo o es neutro o es vicioso, ¿no? Claro, porque hay una pregunta como más de fondo filosófica, por decir así, con la que se encuentra el hombre, y después hay muchas preguntas referidas a todo lo que se vive en la actualidad, en general, ¿no? Bueno, ¿qué modelo? ¿Cuál es el modelo de felicidad? Ahí es cuando uno en general, digamos, aferrándose a objetivos materiales, es poco factible que se alcance un sentido perdurable, ¿no? Claro. Dado obviamente la volatilidad de lo material y lo transitorio, y además tampoco uno ve a la gente más feliz
digamos, porque tenga más. Una cosa es una foto, una imagen, y otra cosa, por supuesto, es en la vida real. Yo en la práctica clínica, por ejemplo, después de unos cuantos años, no podría decir de ninguna manera que tal tipo de vida en relación al ambiente social o cultural o donde nació, vaya a hacer a la persona más o menos feliz. Claro. Como que la felicidad me parece que pasa por otro lado y es mucho más algo interior, que tiene que ver con cómo esa persona se responde a eso, cómo acepta los límites, digamos, de la naturaleza humana y qué actitud toma frente a la vida. Entonces, límites de la naturaleza humana, forma de responder, digamos, introspectivamente, Sí. y el sentimiento a la vida. Claro, y el aferrarse a la vida. O sea, la angustia existencial se puede presentar de múltiples maneras clínicas, ¿no? A veces la persona, como decíamos, lo niega, tapa, esconde un poco y vive de distintas maneras, o una vida vertiginosa. Pero sale a la luz en algún momento, Y aunque lo sale tapes. o se corren riesgos innecesarios. Hay distintas maneras de negar este problema. Y a la hora de buscar soluciones, hay respuestas son muy variables, puestas en objetos, puestas en creencias, puestas en la vida misma, Claro. en tratar de vivir lo que decíamos como, bueno, no sé qué hay antes ni después, pero acá estoy y vamos a tratar de darle un sentido. Y de alguna manera muchos encuentran el sentido en la vida misma, aunque algunos por eso hacen un culto excesivo del presente y niegan esa parte necesaria del ser humano, que es la ansiedad que permite anticiparnos. Pero ¿cuánto anticiparnos? Y bueno, ahí viene el equilibrio de la cosa, ¿no? Bien. ¿Cuánta anticipación nos sirve para movilizarnos hacia objetivos, para prevenir los peligros, y cuando esa anticipación ya nos paraliza, nos da miedo, angustia existencial, crisis de pánico, como un ejemplo que muchas veces tiene asociado. detrás este ¿cuáles problema, son? ¿no? ¿Podemos repetir las reacciones que mencionaste ahora? Porque lo mismo, acá Paula preguntó con un montón de contenido, vos lo mismo estás respondiendo. A ver, ¿cuáles serían? Dijiste ataque de pánico, miedo, ansiedad. Claro, hay, por ejemplo, ansiedad, claro, como expresión clínica, la persona que desesperanza frente a eso, vía a la depresión. Sí. Preocupación excesiva y angustia existencial, ¿qué va a pasar después de la muerte? O sea, una ansiedad que no se puede responder, bueno, ansiedad que se expresa en todo después como ansiedad generalizada, a veces en forma aguda, y si me muero, entonces interpreto cualquier síntoma como que me estoy por morir o me está por pasar algo terrible, crisis de pánico. Bien. O el que tiene el temor a enfermar, y ahí viene lo hipocondríaco. Cualquier cosita podría llegar a ser algo terrible y requiere de un chequeo, ¿no? Como para decir, bueno, estoy seguro que no, pero en realidad va y asegura transitoriamente y vuelve a empezar. Claro. Bien, justo acá Paula preguntó esto y cerramos con esta pregunta. Paula dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando sentimos todo que estamos, cuando nos todo está esto. para dar un ataque de pánico, una crisis existencial o lo que fuese que esté relacionado? Y yo sé que le agrego a la pregunta para optimizar los tiempos, le agrego la pregunta, bueno, a modo de receta. Ella te dijo, ¿qué podemos hacer? Y vos a modo de receta, mirando cámara, da algunos consejos porque es importante el diagnóstico. Primero hay que recurrir al profesional, esa regla número 1. Pero bueno, a modo de receta, consejos en este contexto, ¿qué hacer? Bueno, uno, no negar, o sea, el tema de la aceptación. No negar. No negar. Bien. Aceptar la naturaleza humana, aceptar los riesgos, aceptar la muerte, la enfermedad como posibilidad, pero todo lo que la vida también trae. Para poder conectarse con la vida hay que aceptar de alguna manera los límites y la muerte. Ese sería el paso, yo diría, el primero, ¿no es cierto? A partir de ahí, hay como se desprende, digamos, consecuencias prácticas, que tienen que ver con el cuidado de las cosas, por un lado, el cuidado de la vida, acorde con esa filosofía, y la prevención de los riesgos. Eso también hay que hacerlo. Una vez que prevenimos los riesgos dentro de lo posible, nos conectamos con la vida. ¿Qué es conectarse con la vida? Con todo lo que nos eleva en la vida. Conectarse con los buenos momentos, con los encuentros, conectarse con las emociones positivas, conectarse con el deporte, con el arte. Hay innumerable cantidad de cosas, digamos, hay un innumerable menú de ofertas, por decir así, en la vida que nos conectan con cosas buenas y que nos hacen poder disfrutarla. Pero primero la tenemos que contextualizar y no negar. Entonces, en el equilibrio entre esas dos cosas, creo que está la cuestión. Qué buen consejo, ¿eh? La verdad, que me encantó, sí, ¿eh? Me encantó. Me encantó.
Juan Manuel, muchísimas gracias. A ustedes, como siempre. Señores, ahora sí, vamos a un pequeño corte. ¿Te quedás acá porque después del corte viene el sorteo? A ver, los cameraman quieren ver si ellos ganaron o no, o la gente, bueno, mayoritariamente, la gente del interior, la gente de Buenos Aires, ha resultado ganadora en el sorteo. Vamos al corte. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, acá estamos con Paula en la previa del sorteo, sorteo semanal. Y Paula Puertolas, a todos aquellos que completaron los datos, está sacando el ganador del día de hoy. Ahí tienen el WhatsApp. Me había olvidado de mencionar el WhatsApp. 3493 664317. Lo repito, 3493 664317 y se contactan también al WhatsApp @Fundación Atilra. Y el ganador del día de hoy, Paula, es... José Gastón Santucho, es de Córdoba Capital. Vamos, Córdoba Capital, José Gastón Santucho. Y su DNI termina con... En 209. 209, te tenés que comunicar a la Fundación Atilra y ganaste una mochila, una jarra térmica y una camiseta de fútbol. Lo tenemos ahí. Y mientras que mencionamos a José Santucho, la estamos viendo a Paulita, miren la Paula, porque ella va a presentar su ropa, que ella es vestida por Nora Raquel 10, ¿no? Nora Raquel 10 aparece en el Zócalo del Instagram y ella siempre me viste para cada ocasión. Bueno, muy bien, y yo, bueno, cada uno tiene que cumplir. Señores, acá, miren este saquito. A ver, yo me acerco acá a la cámara, a ver si podemos tomar un plano corto. Acá, Sastrería Windsor, una sastrería tradicional con espíritu joven. Camisas a medida, sacos. Realmente tenés sacos estándar y sacos a medida. Una sastrería con espíritu joven, con las mejores telas. Sastrería Windsor, muchísimas gracias, que permiten que todos los programas estemos con este look ayornado y actualizado. Señores, ahora sí, vamos a un pequeño corte, porque ahora, en instantes, lo tenemos a Hernán Villar. ¿Con qué se vendrá Hernán Villar? A ver, tenemos Joe Biden, que de pronto vimos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, retuiteando Joe Biden. Un Joe Biden que parecía que había que hacer distribucionismo, que decía que hay que los más ricos deben pagar más impuestos. Y bueno, y todo lo que pasa en el escenario internacional con Hernán Villar. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, en el corte estamos con nuestro invitado, Hernán Villar, licenciado en Relaciones Internacionales. Y saben que cada vez que viene Villar, rompe el protocolo y me dijo, Gustavo, vamos a hablar de Juan Domingo Biden. En definitiva, Joe Biden, pero no sé por qué le agregó Juan Domingo. A ver, vamos, Hernán. ¿Cómo está, Gustavo? Paula. Hola. Sí, fue un poco una contratapa acá de domingo, el fin de semana, porque se cumplieron los 100 días del gobierno de Biden. Siempre en los primeros 100 días hay una tradición, justamente desde la época de Roosevelt, desde del 30, el New Deal se llevó adelante en 100 días y siempre se dejan los primeros 3 meses y pico para ver cuál es el direccionamiento que tiene el nuevo presidente en los Estados Unidos. Bueno, Biden marcó bien la cancha en sus primeros 100 días, dio vuelta muchas de las medidas más emblemáticas de Trump, realmente muy callado, con un perfil muy bajo. Me parece que acá mostró un poco su carácter de hombre con experiencia en la Casa Blanca, porque fue 2 veces vicepresidente, fue congresista casi 50 años, y trató de evitar un poco las confrontaciones. Estados Unidos está en una gran grieta y dio vuelta muchas de las medidas. Las migratorias, y a propósito de Juan Domingo Biden, muchas de las económicas. En el discurso que dio al Congreso la semana pasada, a propósito de los 100 días, habló por primera vez
luego yo creo que de Franklin Roosevelt, justamente el presidente del New Deal en 1933, habló por primera vez que los Estados Unidos en realidad está formado por su clase media y por los sindicatos que le dieron forma a la clase media. Este discurso agregó que los sindicatos le dieron forma a la clase Estados media. Unidos, señores, anótenlo, por favor. Joe Biden agregó que los sindicatos formatearon la clase media. Exactamente, que la economía debe crecer de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. O sea, el discurso es absolutamente antagónico al de Trump y antagónico al de Ronald Reagan, ¿no? Ronald Reagan asume en 1981 con el liberalismo norteamericano y dice, nosotros tenemos un problema, el problema es el Estado. Y acá Biden propone al Estado como la solución a los problemas en este momento. En tan solo 100 días, el 9% del PBI va direccionado a impulsos económicos para reactivar justamente la economía, da cheques a toda la población vulnerable y en esto ha marcado un giro inesperado, les diría, porque Estados Unidos no solo forma parte de la Organización Mundial de Comercio, sino que en general este tipo de medidas las critica Estados Unidos, ¿no? Tiene este doble discurso, ¿no? Que quizás puertas para adentro habla de una inyección por parte del Estado y quizás cuando sale a predicar al mundo predica el libre mercado, ¿no? Estamos en una situación muy particular con esto de la pandemia, en donde quizás los Estados se tengan que volver un poco más a reservar un poco más sus recursos y demás. Pero bueno, la verdad que es llamativo. También es llamativo que en los primeros 100 días vacunaron a 200 millones de habitantes, ¿no? El ejercicio vacunatorio más importante de la historia y cumpliendo una de las promesas electorales. También acá hay un giro retórico con respecto a Trump que no le interesaba el tema de las vacunas. Que hablaba que tomen la bandina. Bueno, recordemos que ahí hay una interna, ¿no? Cuando después de que salen las elecciones, Estados Unidos reconoce la primera patente de la vacuna, con lo cual se cree que los laboratorios jugaron en contra de Trump y demás. Lo cierto es que en los primeros 100 días marcó bien la cancha Biden y dio un giro, sobre todo económico, que, por ejemplo, la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ayer en una serie de tweets, habló de, miren lo que están hablando en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, tiene un giro mucho más progresista, un Estado mucho más presente en estas cuestiones, tiene una vicepresidenta negra, tiene un ministro de Defensa negro también, pensemos que estamos en el Black Lives Matter en los Estados Unidos, con lo cual ya hay varias señales ahí de que los Estados Unidos piensa tener un giro en esas cuestiones. La verdad que a esta altura de la economía internacional es raro el discurso, ¿no? Es raro. Vamos a ver cuando se presenten... Sí, ¿no? sí, es raro cuando vos decís, bueno, para afuera y después saber qué es lo que hace. Por ejemplo, si vamos con el tema armamentista, ya está construyendo, como hace Estados Unidos, el enemigo que hay que atacar, ¿no? Sí, eso también todavía está conformándose, pero aparentemente señala a China como el enemigo, ¿no? Para Trump era el enemigo comercial, digamos, ¿no? Hacía que las empresas que estaban operando en China vayan a los Estados Unidos. Sin embargo, acá ya habla de una cuestión más fina, ¿no? Como si las nuevas guerras o el nuevo terrorismo estaría en cuestiones más tecnológicas. En otra noticia también, retira, luego de 20 años, ¿no? Retira a tropas de Afganistán definitivamente, con casi 5.000 muertos, ¿no? Que ha llevado los últimos 20 años por parte de tropas norteamericanas, mucho más afganas, ¿no? ¿Y los problemas más urgentes del pueblo estadounidense cuáles hoy en día? Bueno, hay dos problemas que atacó inmediatamente. Uno, evidentemente, el económico, ahí con medidas seguras y serias, digamos. O sea, hay una palabra que se me va ahora de la cabeza, pero decía como que la gente le llegue el dinero a las manos, ¿no? O sea, como que tenía que ser contundente en esa cuestión. Show me the money. Y la otra es la cuestión social, ¿no? Tiene una ruptura, la sociedad norteamericana está muy enfrentada, algo que se puede ver, por ejemplo, en los estados sureños, en los estados más conservadores, en aquellos donde había ganado Trump, que, por ejemplo, son antivacunas y están manifestándose en contra de las vacunas, algo que, fíjense que tienen la posibilidad, tienen un excedente casi de 9 vacunas por ciudadano, y sin embargo el problema es quizás, al igual que Rusia, ¿no? Que notablemente, país que patentó 3 vacunas, que su población no se quiere vacunar, pero ahí en su totalidad, ¿no? En los Estados Unidos sería justamente los de la grieta. También hay que decirlo, son los primeros 100 días, en general la prensa y todo el arco político tiene una suerte de luna de miel con el recientemente llegado presidente y se lo deja estar. Vamos a ver conforme vayan pasando los meses, a ver cómo se acomoda esta economía, porque muchos de los buitres o muchos de los halcones que están por detrás también, esos intereses están latentes, digamos, no se borran. Sin embargo, por estas horas,
La política norteamericana vive, como bien decía, una luna de miel, porque hasta el mismo Partido Demócrata y buena parte de los republicanos le dan el guiño a Biden en estas primeras medidas, y Estados Unidos pretende para el próximo 4 de julio, Día de la Independencia justamente, generar el Día de la Independencia contra el COVID, ¿no? Así que ahí tienen como todo un eslogan, menos que a los norteamericanos les gusta, todas estas cuestiones medias cinematográficas, ¿no? Así que bueno, en este momento se vive como un buen momento. Hernán, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Señores, nos estamos despidiendo, Paula. Hasta el próximo programa. Y nos vemos acá la semana que viene en Nuestra Voz, todos los días jueves, 19:30 horas, y los días sábados, que con Paula compartimos mucha música y poesía, reviviendo todas las temporadas de la U. Chau.